en esta nueva entrega, en esta nueva sesión del antes y el después del corona, en esta nueva entrega de astrología, cultura y espiritualidad, en la cual siempre he tenido como objetivo compartir el conocimiento de la ciencia védica, el conocimiento de la ciencia de la luz, hoy vigente, hoy bastante actualizado, hoy conectando con un conocimiento que nos viene de una cultura ancestral. Siempre me enfoco en la cultura india. No significa esto que no exista algún otro tipo de conocimiento en otros lugares del planeta que no nos sirvan a nosotros para evolucionar. Por supuesto que los hay, pero en mi caso personal, yo siempre he estado conectada con la India y es ello lo que transmito. Entonces, desde la luz de la ciencia védica, de la cultura india, del conocimiento indio, del conocimiento prevédico, porque hubo un saber antes de los Vedas, y también del conocimiento posvédico, y cómo ello ha afectado a una sociedad que hoy es el país más poblado del mundo. Ya está comprobado, India tiene 1.410 millones de habitantes, posiblemente más habitantes, y continúa en crecimiento. Entonces estamos frente al subcontinente indio. No es únicamente un país, es un subcontinente en donde conviven diferentes etnias, diferentes razas, en donde conviven diferentes lenguas. La lengua es muy importante para los indios. Ellos siempre se han constituido en defensores, en protectores de su lengua madre, de su idioma. Y hoy por hoy también es muy común que en esa India gigante también se hable inglés. Incluso en días pasados quedé un poquito intrigada porque veo en crecimiento también instituciones dedicadas al aprendizaje, a la enseñanza del español en la ciudad capital, en Nueva Delhi. Entonces cada día los indios se están integrando más, están formando parte de la globalización, y cada día se están abriendo más al mundo, ya que en los años pasados, en los decenios pasados, en los siglos pasados, pues estaban un poco más cerrados y estaban un poco más en defensa. Yo pienso que nosotros pasamos por procesos por los cuales nosotros estamos constantemente adaptándonos a circunstancias, a periodos, a momentos, y pienso que en esos periodos previos ellos tenían la intención más de preservar su cultura y de preservar su idioma, más de lo que están haciendo hoy, porque obviamente aun cuando numerosos indios hablan ya su lengua madre y han logrado proteger su lengua madre, su cultura, también se están dedicando a aprender otros idiomas con el fin de formar parte de toda esa integración, también ir en defensa de su cultura, que ya no está limitada a los bordes, a las fronteras de la India, sino que ha ido más allá de la India. Hay incluso numerosos países en los cuales pues el hinduismo es practicado en un gran porcentaje, y ese conocimiento se ha ido expandiendo. Entonces hoy quiero hablarles concretamente de la India. Quiero hablarles concretamente de la pandemia, de este periodo por el cual estamos pasando. Es un cierre de ciclo sin duda. Nunca pensamos que el parto iba a ser tan duro. Algunas otras personas que ya estaban preparados piensan que realmente ha sido suave con relación a lo que se esperaba. Entonces todo tiene que ver con una percepción según nuestro estado de conciencia y según el desarrollo que nosotros hayamos tenido previamente en nuestra vida y según cuánto nosotros nos hayamos preparado para las crisis. Yo creo que si para algo tiene que prepararse el ser humano, es para las crisis, porque esas son las que nos van a golpear de frente, y es ahí donde nosotros podemos morir en el intento, sobrevivir, transformarnos y crear nuevas cosas. Es una etapa crítica, es un momento crítico, pero es un momento también en el cual se nos va a permitir crear nuevas situaciones de vida. Yo les invito a suscribirse al canal, les invito a seguirme a través de las redes sociales, a compartir lo bueno que se comparte se multiplica, entregándole siempre contenido de valor. Y hoy pues quiero compartir un poquito con ustedes dentro de esa sesión, tal como he dicho previamente, del antes y el después del coronavirus. Muy coincidente esto, ¿no? Porque si se quiere, nuestra era
occidental, en India, en Asia, en China. No se trabaja con el antes y el después de Cristo. Esa es una era absolutamente occidental. Pero sabemos que está iniciando un periodo porque coincidencialmente nos llega este virus corona, y tenemos la teoría existente dentro de nuestra fe y dentro de nuestra concepción religiosa occidental de que vendría un anticristo. Ese anticristo ha sido calificado en diferentes épocas como la Iglesia Católica, como algunas corrientes religiosas que no comulgan con el cristianismo. Ese anticristo ha sido calificado de muchas formas, ha sido comparado con personajes políticos que se han presentado en ciertas épocas, pero nunca nos había afectado algo como nos está afectando ahora, que no está afectando únicamente a una población, a un país, sino que nos está afectando a nivel global. En días pasados porque obviamente estamos en las redes sociales, compartimos información, vemos información que nos comparten, y vi una publicación que hizo alguna persona que tengo agregada en el Facebook, y fue como un balde de agua fría. Realmente me cayó muy mal, porque aun cuando yo no soy católica practicante, yo soy católica de nacimiento, y aun cuando yo puedo estar en desacuerdo con algunas prácticas y con algunos valores y algunos principios que se han promovido dentro del catolicismo, no es igual que nosotros critiquemos a una institución religiosa a que nosotros critiquemos a un católico practicante porque nació dentro de esa fe y porque obviamente practica esa fe, con amor, con devoción. Es muy diferente. Yo soy crítica de las religiones, yo soy crítica de los sistemas religiosos que se han impuesto en el planeta y que dejan mucho que decir, pero básicamente soy crítica de instituciones, soy crítica de líderes que, de forma consciente o no, nos han impuesto modelos de conducta que en su época parecían modelos de conducta acorde, o a ellos les pareció, pero que sabemos que no han funcionado puesto que afectan a la humanidad. Entonces yo veía en esta publicación de una chica que tengo agregada, palabras más, palabras menos, en las cuales se hablaba de todos estos países europeos que están sufriendo o que han sufrido debido al coronavirus. Uno de esos países es Italia, otro de esos países es España, Francia, y que son países, se sabe que son países católicos. Incluso se ha llegado a relacionar lo que se está viviendo hoy con el pasado incendio de la Catedral de Notre Dame. Entonces hay factores, por supuesto, coincidentes, y han habido muchas cosas que nos han ido alertando de que algo venía y de que estaban cayendo patrones, paradigmas, estaban cayendo modelos sociales impuestos por religiones, por situaciones políticas. Pero obviamente, vuelvo y repito, una cosa es que nosotros critiquemos esas instituciones de las cuales también hemos sido parte, porque de este lado del mundo, toda la generación que nació en esta época, nació dentro de una fe cristiana, dentro de una fe católica. Entonces una cosa es que yo critique a una institución como tal, por los modelos que ha impuesto a nivel social, y otra cosa es que yo me vaya en contra de practicantes de una religión que lo hacen porque sencillamente nacieron en una cultura donde aprendieron a hacerlo. Igualmente, pues yo les he hablado en numerosas oportunidades acerca del culto a la vaca y de la ingesta de vaca. Yo nací de este lado del mundo, por supuesto he comido vaca, por supuesto, al igual que todos ustedes, no nací vegetariana. Nací con un padre que todos los días, o cada vez que tenía tiempo, los fines de semana, nos llevaba a restaurantes y comíamos estas terneras muy deliciosas y todo aquello. Y era parte de la cultura, era parte de lo que se nos inculcó a nosotros como parte de esta cultura.
pero llega un momento en el cual conectamos con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de conciencia y comenzamos a entender, a discernir, a separar, como dijo el Señor Jesucristo. Llega un momento en el que comenzamos a separar la cizaña del trigo y eso es muy importante y por ese proceso tenemos que pasar todos. Entonces es muy lamentable realmente que tantas personas hayan muerto en España, en Francia, en Italia, porque son seres humanos, indistintamente de la práctica que ellos hagan religiosa, son seres humanos. Entonces de repente teníamos una concepción acerca del hecho de que le está afectando a países católicos, pero también llegó a los Estados Unidos, donde la mayoría de las personas son practicantes cristianos. Son cristianos, no adoran imágenes, están en contra de la idolatría, de lo que es hacer culto a una imagen, pero sin embargo vemos que también estas comunidades cristianas en los Estados Unidos están sufriendo los efectos del coronavirus. Entonces es algo que nos ha afectado a todos y que nos está dando un mensaje. Nos está diciendo claramente que nuestras bases religiosas no son las más adecuadas y no nos protegen a nosotros, no nos eximen a nosotros de vivir estas circunstancias que se están presentando dentro de la humanidad, en nuestro sistema. No podemos decir que Dios está con nosotros, que nos está protegiendo, si somos vulnerables a una sociedad corrupta, si somos vulnerables a una enfermedad que nos llegue, a una pandemia. Les está ocurriendo a todos. Es muy probable que hoy numerosas personas digan, gracias a Dios a mí no me llega, pero probablemente le llegó al vecino, al amigo que era cristiano y que era practicante y que tenía la fe, que compartía la fe con esa persona. Entonces, obviamente no todos vamos a ser afectados, pero hay un gran número de seres en el planeta que, siendo cristianos, católicos, protestantes, hindúes, budistas, musulmanes, todos nos estamos viendo envueltos en esta pandemia que prácticamente ya ha llegado a todos los países del mundo. Entonces quería hacer algunas referencias porque he entregado algunos artículos bien importantes acerca de la pandemia. Vuelvo y repito, ese antes y después del coronavirus. Y he entregado algunos artículos acerca de China. Sabemos que el gobierno de China, cuando hablamos de China, también tenemos que entender algo. No podemos hablar de los chinos, sino de China. China nació como república popular con un sistema político comunista en el año 1949. Entonces, gran parte de los valores, de los principios que se manejan dentro de la sociedad china, hoy, la sociedad moderna china, no eran principios ni valores que se practicaban hace 2000, 3000, 4000 años atrás, porque sabemos que también la cultura china es una cultura antigua que ha pasado por procesos diferentes, procesos de transformación, guerras, invasiones, imperios. Entonces, han pasado por una cantidad de procesos en los cuales llegaron a un punto en el cual nacen como república esas sociedades, y no nada más China, todas las repúblicas del planeta nacieron en el siglo pasado, máximo en el siglo XX o en el siglo XIX. Entonces es muy importante considerar estos puntos porque cuando hablamos del nacimiento de una república, de un estado ya establecido, estamos haciendo referencia a un sistema que se impone dentro de una sociedad. Este sistema puede ser izquierda, derecha, comunista, ortodoxo, puede tener muchos matices. Igualmente, cuando nosotros hablamos de sistemas políticos, de ideologías políticas, tenemos que tomar en consideración que en un inicio, en un origen, cuando estos sistemas emergieron, nacieron, tenían una finalidad, tenían valores, tenían principios determinados que regían esos sistemas que se fueron desfigurando en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros hoy hablamos de conceptos básicos como es religión, nosotros decimos, bueno, la religión contamina la sociedad, las religiones hacen daño, pero en un concepto original y puro, religión significa realización. O sea, una religión nos tiene que permitir a nosotros, a través de un proceso de internalización, de reconocimiento interior, llegar a un estado de realización óptimo en el cual podamos vivir en armonía con nosotros mismos y en armonía con el sistema mientras estamos encarnados en un cuerpo, porque evidentemente
La religión percibe, y así en todas las religiones lo vamos a ver, nosotros no somos el cuerpo físico, no únicamente somos un cuerpo físico, sino que somos seres encarnados en un cuerpo físico que estamos buscando realidades espirituales, para concretar realidades espirituales, conectarnos con lo divino, sea con el concepto Dios, divinidad, deidad, todos estamos buscando hacia lo divino. Igualmente, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, socialismo, se supone que, y la palabra hace referencia a ello, se supone que son sistemas que tenían como objetivo inicial buscar el bien común, buscar el bien social. Pero obviamente en el camino todas estas doctrinas religiosas, políticas, se fueron desfigurando. ¿Por qué razón? Por el sistema de valores. A la final nosotros vamos a entender que los sistemas nunca han funcionado, ningún sistema ha funcionado nunca, porque se ha sostenido luego en un sistema de valores precario. Y esto hago la aclaración por el hecho de que yo sé que me pueden escuchar personas que comulgan con la derecha, o que comulgan con la izquierda, o que comulgan con el socialismo, o que comulgan con algún tipo de ideología política. Y pues yo creo que tenemos libertad para hacerlo. Pero sin embargo tenemos que entender y aceptar que lastimosamente falló. Todos estos procesos políticos, todos estos sistemas políticos han fallado, y la falla radica en el sistema de valores, en la práctica de valores. Incluso puede que los valores estén ahí escritos y se diga, son valores esto, la ética, pero no se llevan a la práctica. Entonces, cuando los valores se predican y son dulces en el paladar, pero no los llevamos a la práctica, vamos a tener dificultades a nivel social. Igual yo les hablo, por ejemplo, de conceptos como cultivación. Nosotros, lo que es la cultura, ¿no? Nosotros buscamos el concepto de cultura en internet, a qué se refiere, y nos dice que es la sumatoria de una cantidad de costumbres, patrones de conducta de pueblo, y eso nosotros asumimos como cultura. Pero sin embargo, yo me voy al concepto original de lo que es cultura, que está relacionado con cultivación, y siempre nos remite a una acción. Nosotros estamos constantemente, o deberíamos estar constantemente, cultivando valores, principios, que den como resultado que dentro de una cultura todos puedan vivir de forma armónica. Me remito a Oriente, y vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver personalmente con practicantes de religiones, sino con las instituciones y los sistemas como tal. Nosotros no podemos hablar de la cultura islámica, por ejemplo, sabiendo que es una cultura que ha producido muerte, que se ha expandido por el planeta, la mayoría de las veces con espadas. No podemos hablar de la cultura cristiana, por ejemplo, porque sabemos que el cristianismo a lo largo de la historia, y cuando hablamos del cristianismo no hablamos directamente de Jesucristo, no hablamos del Maestro Jesús. Yo creo que el Maestro Jesús también fue víctima de estas ideologías extremas, en las cuales pues se impusieron modelos y patrones de conducta que eran muy diferentes a los valores que deben ser promovidos para mantener el orden social. Y así ocurrió con China, Obviamente, antes del nacimiento de la República, muy probablemente hayan estado ocurriendo alguna cantidad de factores determinantes, de dificultades, de situaciones en China, así como ocurrieron en India y así como ocurrieron en muchas de las comunidades que luego dieron nacimiento a repúblicas. Muchos sucesos pueden haber estado gestándose en esos momentos, y viene el nacimiento de una república bajo un sistema que parecía ser el sistema salvador para la época, pero que a la final nosotros podemos ver que no fue así, que se comenzaron a violar derechos humanos, que se comenzaron a presentar diferentes circunstancias que marcan los diferentes periodos históricos, y que hoy lo podemos ver, y yo les voy a dar referencia de ello. Cuando nace la República, fíjense algo, tenemos que hablar de momentos históricos, tenemos que conocer la historia, es importante conocer la historia para nosotros hablar. Por ejemplo, yo veo y lo noto, es lamentable que quienes nos informan a través del internet
estén tan confundidos o que el internet esté en manos de personas que de repente transmiten una información y sea totalmente errada. Por ejemplo, hace algunos años yo escuché a una persona que decía que Jesucristo era palestino. Y entonces yo me quedé pensando, yo era ignorante acerca del tema. Y yo me quedé con eso en la mente. Bueno, Jesucristo es palestino, ¿eh? Y obviamente Jesucristo nació en la Palestina de hoy, en ese territorio que hoy consideramos Palestina. Pero Palestina nació como república hace 60, 70 años atrás. Es decir, que cuando Jesucristo nació, esa zona no se conocía como Palestina. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos información acerca de la vaca dorada, existe una raza que es llamada vaca dorada, Red Zinc, Red Zinc Cow o vaca roja, Golden Cow, ¿no? Y esta es una raza que se dice que es originaria de Pakistán, pero resulta que esta raza de vaca existe antes de que naciera la República de Pakistán. Entonces no podemos hacer referencia al nacimiento de esta raza de vacas en Pakistán, puesto que existe antes de que naciera la República de Pakistán. Entonces, siempre tenemos que manejar muy bien lo que son los conceptos históricos y tener conciencia de cómo en esos periodos previos al nacimiento de algo han habido situaciones que han ocurrido y que han tenido un impacto social y que luego han sido borrados por los sistemas políticos, religiosos, todo esto. Entonces, igualmente nosotros asumimos que el fundador del budismo fue Buda Sakyamuni, Siddhartha, el príncipe. Obviamente el budismo ya existía antes del nacimiento de Buda Sakyamuni, ¿no? Entonces quería hacerle una aclaratoria de todos estos conceptos porque en oportunidades estamos muy confundidos con relación a la historia, con relación a sucesos que han ocurrido, y me interesa hacer hincapié en esto porque en lo sucesivo voy a estar hablando de muchas situaciones que requieren este tipo de aclaratorias. Entonces, nace la República de China en el año 1949, pero 2 años antes, nace la República de India, ¿eh? Y tendríamos que entender todo lo que ocurre hoy dentro del contexto de lo que se estaba moviendo hacia los años 40, porque es muy importante entender, por ejemplo, que el Tíbet era una cultura independiente, era un reinado independiente que se había consolidado en una zona, al igual que lo hizo Cachemira, al igual que lo hizo Jammun, al igual que lo hizo Ladakh, que es un pequeño lugar que es considerado hoy el pequeño Tíbet. Entonces, cuando viene el establecimiento de las repúblicas, es cuando se dividen todos estos territorios, llega la división. Entonces lo que hoy consideramos Pakistán, que es una república, Bangladesh, que es una república, eran parte de la India. Cuando nace la República India, que se establecen las fronteras, dentro de esas fronteras queda al cuidado de India, y digo al cuidado de India muy conscientemente, queda el Tíbet. Cuando nace la República Popular de China, de la mano de Mao Zedong, en el año 49, 2 años después del nacimiento de la República de Pakistán, de India, pasa algo muy significativo, y es que el nuevo gobierno, el nuevo régimen que comienza a gobernar en China, él comienza a reclamar el Tíbet y toda esa línea fronteriza como propia, y comienza a enviar militares a esa zona. Estalla el primer conflicto internacional con dimensiones internacionales, en el cual pues se ve involucrada China y se ven involucrados otros países. En ese momento el efecto no se sintió a nivel global porque sencillamente a nosotros no nos afectaba lo que estaba ocurriendo por allá, no nos importaba. Muchas de las personas pues no saben lo que ocurrió en ese tiempo, pero
se comienza a invadir. De hecho, en el año 1950 se invade el Tíbet. Bueno, barridas étnicas, mortandad, todos esos detalles están en mis pods que están publicados en Astrología, Cultura y Espiritualidad, y están compartidos y están publicados también en los fanpages. Este suceso histórico importante coincide con el exilio del Dalai Lama. Ahora sí comenzamos a ubicarnos un poquito porque conocemos al Dalai Lama de India. Bueno, realmente el Dalai Lama es tibetano, está exiliado en India desde ese conflicto porque necesariamente tuvo que exiliarse o estaba bajo el régimen de China y muy posiblemente fuera muerto. Todo este proceso coincide con el ciclo de Saturno, con el ciclo de Saturno que hemos estado viviendo recientemente en su tránsito por el signo de Capricornio. ¿No? Nos ubicamos en la carta natal de China, de la China comunista, de la China popular, de la República China que nació en 1949. Si nosotros accedemos a astro.com, es un portal en el cual pues este portal se encarga de documentar cartas astrológicas de personajes públicos, de repúblicas, de eventos importantes. Tiene muchos años y por lo general maneja información fidedigna. Entonces, si nosotros accedemos a astro.com, vamos a encontrar varias cartas astrológicas de China. Pero obviamente la que yo uso es la carta que da nacimiento a la república, que es la que está gobernando aún hoy, que es la República Popular de China. Es el momento en el que nace una república. Y la República Popular de China tiene a Saturno en un signo de tierra que está asociado con el trabajo, que está asociado con las enfermedades, con la salud, porque la salud y la enfermedad van juntas, ¿no? Saturno se encuentra en Virgo, en la carta de China, en la casa 7. Virgo es el signo que gobierna la casa 8 de China, que es una casa que está relacionada con muertes, con cambios, con crisis, con todos esos cambios que nos llegan y que nos van a afectar de alguna forma. Y cuando Saturno llega al signo de Capricornio, se ubica en la casa 12. La casa 12 es una zona muy importante dentro de una carta astrológica, especialmente cuando hablamos de cartas astrológicas de países. ¿Por qué razón? Porque en la carta astrológica, básicamente en la casa 9, que hace referencia a relaciones internacionales, a todo lo que tiene que ver con lo que está afuera, con el extranjero. Luego, cuando nos rodamos a la casa 12, nos habla de territorio extranjero, Si nos ubicamos, por ejemplo, en la casa 11, son las relaciones que nosotros establecemos con otras repúblicas, con otros países. Entonces, estas casas astrológicas son muy importantes en la carta de China. La casa 12, por supuesto, está relacionada con tierra extranjera. El efecto que yo como república voy a generar a través de mis acciones en otras tierras. Esas otras tierras pueden ser mis vecinos, cercanos, los que me rodean, como pueden ser otros países, sobre todo en este mundo globalizado. Entonces, Saturno estaba transitando por el signo de Capricornio y el Dalai Lama se exilió junto con por lo menos 80,000 monjes tibetanos, porque ellos estaban en defensa de su cultura, de la cultura tibetana, de la cultura budista. Ahora bien, eso no fue únicamente la consecuencia. La consecuencia aún hoy la estamos viviendo, ¿no? Una cultura devastada. No podemos hablar de país porque cuando hablamos del Tíbet hablamos de cultura, que es la cultivación de comunidades que se dedicaron a través de valores determinados, a través de principios determinados, a construir una sociedad y a vivir dentro de esa sociedad con modelos determinados. Cuando llega un régimen político
y forma una república y comienza a pelear por ese territorio, hay muchas razones por las cuales se pelea por ese territorio. Hay muchas razones que no las voy a comentar acá, pero son razones económicas, razones políticas. Entonces es un territorio muy importante. Y ocurre el exilio. De hecho, si nosotros observamos y buscamos y nos documentamos, vamos a encontrar que la diáspora más cuantiosa estadísticamente que está fuera de su territorio son los chinos. O sea que se ha dado durante estos últimos 70 años, después del nacimiento de la República Popular de China, se dio un proceso migratorio de éxodo, de exilios, de persecuciones, donde muchos pobladores de China y de algunas de estas comunidades que sobrevivieron y que vivían en China, que estaban ahí, que son culturas que han estado ahí, culturas ancestrales, que se han movido bajo ciertos valores y conductas, comenzaron a exiliarse, ¿no? Es muy grande la diáspora china a nivel mundial. Eso ocurrió a partir del año 1959, cuando Saturno hace su tránsito por el signo de Capricornio. Luego nos encontramos en el año 89, 30 años después, con algunos otros conflictos. Aquí se comienzan a dar procesos en los cuales ya habían algunos años en los cuales pues el régimen ya se había creado una república y comienzan a darse protestas de campesinos, los trabajadores de la tierra, los agricultores, los estudiantes, y ocurre algo muy particular, y es que sabemos que dentro de la cultura china se preserva mucho conocimiento antiguo acerca de salud, así como en la India es la Ayurveda, pues tenemos la medicina china, que es un conocimiento ancestral. Hay una gran riqueza cultural en China que nos entrega parte de lo que ellos manejaban ancestralmente, tanto como sistema social, para cuidado de la sociedad, para orden social, para el cuidado de la salud. Y cuando hay una crisis, las personas lo primero que comienzan a buscar son alternativas para paliar esa crisis. Por lo general son alternativas espirituales, a buscar de qué forma yo puedo tener una mejor salud, porque no me puedo confiar de la ciencia, porque no tengo los recursos para ir a un hospital, a un médico, porque mi salud es precaria. Entonces comienzo a buscar alternativas. Por eso se habla de la medicina alternativa o de ciencias alternativas. Y una de las cosas que ocurre muy puntualmente en China es que comienzan a perseguir a todas estas corrientes nacientes que comenzaban a hacer emerger todo el conocimiento milenario acerca de medicina tradicional, de prácticas espirituales y todo esto, ¿no? Se comienza a coartar la libertad de culto, la libertad religiosa. Entonces, algunos otros factores que afectaron a nivel social también tuvieron un efecto a nivel internacional. Y llegamos al 2019, donde nos entra esta pandemia y vemos la cantidad de situaciones que se están moviendo paralelamente con la pandemia. No es únicamente la enfermedad como tal, sino que está afectando la economía, está afectando la religión, está afectando el nivel de creencia de las personas, está afectando, es como que nos fueran poniendo, y es muy común cuando hablamos de los ciclos de Saturno, se van cerrando todas las puertas, ¿no? Por ejemplo, nosotros viralizamos algún tipo de tratamiento o medicina natural para tratar enfermedades como el cáncer, y muy probablemente comienzan a dañar a este tipo de medicamento o a este elemento. Entonces existe una guerra que es la que estamos librando todos, en las cuales se está buscando y se está tratando de todas las formas de que el ser humano viva desconectado de su esencia, viva desconectado de lo natural, viva desconectado de lo divino.
Bueno, si se nos dice, por ejemplo, que la comida vegetariana es una fuente rica en vitaminas, en minerales, nos permite mejorar la salud y todo aquello, entonces nos comienzan a contaminar los campos. Y ese tomatico, esa cebollita, esa lechuga que nosotros en un inicio pues la comíamos y nos hacía bien, ya no tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque nos han dañado los campos, trayendo cualquier cantidad de químicos y de elementos que dañan el campo, que dañan la tierra. Entonces, tenemos que tomar conciencia en todo esto. Hay que hacer un trabajo paralelo, ya hablando de soluciones, hay que hacer un trabajo paralelo integral en el cual se busque la integración de un trabajo a nivel energético, a nivel espiritual, pero también a nivel físico. No podemos esperar, lo decía yo en días pasados, no podemos esperar, por ejemplo, de que la Coca-Cola deje de producir gaseosas. Somos nosotros, los seres humanos, los que debemos dejar de consumir gaseosa. Y por consecuencia, pues ellos van a dejar de producir, porque si algo no se vende, yo no lo voy a producir, yo comienzo a producir otra cosa, ¿no? Entonces, mientras haya consumo de la producción de algo, eso se va a continuar produciendo. No podemos dejar o pensar de que las transnacionales van a dejar de producir plástico. El plástico se va a seguir produciendo, pero somos nosotros los que tenemos que hacer conciencia y dejar de usar plástico, ¿no? Entonces, a la final, el ser humano, con esa pequeña acción que haga cada uno, sumada a la acción del otro y del otro y del otro y del otro, somos los que podemos crear conciencia y hacer un cambio a nivel de planeta, a nivel de la conciencia global, a nivel de la humanidad. Ese es un deber que tenemos todos. Son pocos los que están trabajando en ello. O da la sensación de que son pocos. Muy posiblemente hay muchas personas trabajando en ello, pero como los medios sociales son especialistas en voltear estadísticas y las estadísticas siempre son muy diferentes en un lugar y en otro y nos dan información errónea, entonces es muy probable pues que pensemos, yo pienso que es así, que son muy pocas las personas que están trabajando en ella, pero muy probablemente son millones de personas que ya están trabajando en el cambio del planeta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos a ese cambio que nosotros esperamos. ¿Para qué? Para tener un nuevo sistema, una nueva humanidad único, no repitiendo modelos antiguos. Si tenemos que repetir algo, tiene que ser algo que realmente no haya estado manchado por otra cosa, ¿no? Yo les hablo, por ejemplo, de la cultura védica, básicamente la cultura védica, no de la sociedad india, siempre hago esta aclaratoria, porque, por ejemplo, en días pasados alguien me decía, sí, pero es que en India también ocurren estos abortos, de ello hablaré luego, porque estaba hablando de los abortos en China, que es algo legal en China, en India no es legal. En el hinduismo no es legal. Y en el hinduismo se practican o se practicaban, todavía muy probablemente se practican en comunidades muy pobres, el aborto, especialmente cuando eran niñas. Eso obedece a numerosas razones. Dedicaré un espacio para hablar de ello en otra ocasión, ¿no? Pero cuando nos vamos a la raíz de lo que manejaba la cultura india y no lo que maneja hoy la sociedad india, nosotros podemos entender que están muy cerca, muy cerca, retomando esas prácticas ancestrales de lo que era humanizar al sistema, humanizar al planeta. Por eso eran considerados casi dioses. Cuando nosotros hablamos de Rama, de Krishna, de todas estas personificaciones del panteón hindú y que nos dicen, no, son los dioses del panteón hindú, y uno queda con la duda, ¿existieron o no existieron? Existieron, ¿no? ¿Y por qué son llamados deidades o por qué tienen un escalón diferente? Porque a través de sus acciones se elevaron de lo humano, y eso lo podemos hacer todos. Porque todos tenemos una condición humana, pertenecemos al reino animal, pero ya estamos a un punto en el cual es necesario que nosotros nos elevemos de lo humano a lo divino.
¿Y qué es lo divino? Lo divino es la práctica de valores, más allá de lo que nosotros vemos en este cuerpo físico. Por eso es que el sistema de castas, otro tema que tengo que tocar y profundizar en ello, no debe existir cuando nosotros queremos elevar de lo humano a lo divino, porque para Dios todos somos iguales, no hay color, el color es el del cuerpo, ¿eh? Pero en lo interno, lo que cada uno de nosotros encarnamos como realidad interior, eso es divino, ¿no? Entonces, es hacia allá hacia donde nos tenemos que dirigir. Y al dirigirnos hacia allá entenderemos que, o podremos ver que nos estamos acercando al nacimiento de la nueva era. Sean eternamente bendecidos. Recuerden visitar los posts que les he dejado publicados en los medios sociales, que están publicados en mi fanpage, que están publicados en el website, en el blog de Astrología, Cultura y Espiritualidad, en donde doy detalles acerca de la carta de China y de estos procesos históricos por los cuales ha pasado y la forma como esos procesos históricos también son incidentes en nosotros, aunque no estemos en China, aunque no seamos tibetanos, aunque hay una incidencia en nosotros. Entonces, les invito a compartir lo bueno, a suscribirse al canal, a seguirme a través de las redes sociales. Sean eternamente bendecidos. Namaskar.